everyone join the stream? Not yet. Hola, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente la familia Cardona les saluda. Estamos aquí porque seguimos socialmente distanciados, pero conectados espiritualmente. Vamos a impartir un poquito de la palabra con los niños de nuestra iglesia en nuestro canal TDLA Kids, Niños del Templo de la Alabanza. Hoy toca la lección número 17, cual se titula La parábola de la higuera. Y vamos a comenzar cantando la canción Aunque la higuera no florezca. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den nada y las ovejas sean quitadas y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den nada y las ovejas sean quitadas y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den nada y las ovejas sean quitadas y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Y como ya dije al principio, vamos a empezar con la lección número 17, que por título lleva la parábola de la higuera. Y la lección bíblica la encontramos en Marcos 11, del 12 al 14 y del 19 al 22. Vamos a empezar con la lectura en Marcos 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. La lección de hoy nos enseña a conocer qué es una higuera y por qué Jesús quería encontrar fruto en ella. Aceptar que serán reconocidos por sus acciones, por sus frutos. Practicar acciones de generosidad, hospitalidad, amabilidad, amor y misericordia. Seremos conocidos por nuestras acciones, es la verdad central. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Mateos 7:20, que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es un fruto, niños? ¿Saben ustedes los diferentes frutos que hay? O piensen en la fruta que más les guste a ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta la fresa. ¿Cuántos de ustedes les gusta la fresa? A mí. I don't know what this is. Hay árboles de fruto de manzana. Las manzanas son muy buenas. ¿Se acuerdan el dicho que dice one apple a day keeps the doctor away? También hay frutos de piñas, que son deliciosas también para comer. Y muchas frutas más. ¿Qué otras frutas pueden ustedes pensar, niños, que hay? Raspberries. No sé cómo se dice. Cereza. No, frambuesa. Frambuesa. Uvas. Grapes. Esto, pera. Sandía. Watermelon. It's yummy for the summer, que ya viene el summer pronto. Y muchas frutas más que podamos pensar. Tenemos la banana, que a los niños les encanta también las bananas. I don't know what that is. Melon, maybe. Melon. Cantaloupe. Y una pera. Y diferentes muchas frutas más que hay. Pero hoy en la lección de hoy vamos a hablar de la higuera. A fig tree. El Señor Jesús, ¿verdad? Les hablaba a los discípulos por parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un relato corto y sencillo que cuenta una historia real. El Señor Jesús usaba muchas cosas terrenales para enseñar a sus discípulos las cosas espirituales, ¿verdad? En esta tarde, pues estamos viendo la parábola de la higuera. No es que Jesús no supiera que no era tiempo de higuera, de que la higuera diera frutos, sino que Él quería enseñar a sus discípulos y enseñarnos a nosotros una parábola, una enseñanza, una historia, ¿verdad? Que había que dar fruto, porque no es que Él tuviera hambre, sino que Él pasó por ahí, miró la higuera y dice que la higuera es un árbol que crece entre 4 y 7 metros de alta y que sus hojas, sus ramas son irregulares y crecen hacia abajo y dan el fruto, ¿verdad? Pero también sus hojas dan sombra. Entonces, ese árbol de higuera le estaba diciendo el Señor cuando pasó por ahí y le pidió que le diera un fruto y no tenía higos, ¿verdad? El Señor le dijo, porque como no has dado fruta, te maldigo y ya no darás más fruto y te vas a secar. Pues los discípulos pensaron que el Señor no sabía lo que estaba haciendo o lo que estaba diciendo. Al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la higuera estaba seca y ya sus ramas no estaban verdes. Entonces ellos entendieron, ¿verdad? Y entonces el Señor les explicó qué era lo que Él estaba pidiendo, que Él pedía que sus discípulos fueran y estuvieran dando fruto, o sea, el fruto de nosotros, sabemos qué es. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Nosotros tenemos que dar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser obedientes, obedientes a nuestros padres, obedientes a nuestro Señor, a su palabra, ¿verdad? Tenemos que ser muy obedientes, es un fruto, ¿verdad? Debemos de llevar
la paz con todos, con todo el mundo. Tenemos que tener paz con Dios y con los hombres, con nuestros hermanitos, ustedes allá en la casa, ¿verdad? Deben tener paz unos con otros, deben de tener eh, fe, bondad, deben ser bondadosos, deben ser mansos, ¿verdad? Deben de presentar, de que el mundo vea y que Dios vea que su fruto está en cada uno de nosotros. No es que solamente maldijo la higuera por maldecirla, sino que él tenía una enseñanza real que mostrar a sus discípulos y que enseñarnos a nosotros en esta tierra, ¿verdad? Que debemos ser eh, cultivar el amor de Dios en nuestros corazones y debemos demostrarlo al mundo. En este tiempo en que estamos viviendo específicamente, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir, nosotros podemos demostrar el amor hacia los demás orando a nuestro Dios. Y cuando salimos afuera, pues, si alguien tiene necesidad de algo, nosotros podemos ayudarlo a que sea provisto de aquello que le hace falta, nosotros podemos darlo, ¿verdad? No vamos a encerrarnos y decir esto es mío y solo me lo voy a comer yo. No, si hay alguien que lo necesita a nuestro alrededor, que no tiene que comer, que no tiene que vestir y nosotros tenemos de más, pues vamos a compartir. Y eso es un fruto, ¿verdad? El fruto del Señor en nosotros, obrando, haciendo buenas obras, es como el Señor nos quiere. Como sus hijos, nosotros debemos hacer todo lo que el Señor dice en su palabra y todo lo que nuestro corazón nos mande también hacer, porque eso es tener fruto y el Señor no nos va a maldecir porque dice que nos va a bendecir y nada nos va a faltar cuando nosotros ayudamos a los demás. En Mateo 7:20, el versículo de memorizar el día de hoy nos dice, por sus frutos los conoceréis. Ese es el verso que estamos memorizando en este día. Y nosotros, pues, como hijos de Dios, vamos a dar mucho fruto para que el Señor esté agradado con cada uno de nosotros. Los niños prestan sus juguetes unos a los otros y están pendientes de qué es lo que le hace falta al vecino, al que vive cerca o al que está lejos, ¿verdad? Nuestras familias, nosotros podemos ayudarlas de alguna forma, vamos a hacerlo porque así nos ha mandado el Señor y ese es el fruto que el Señor quiere en nosotros, ¿verdad? Él no maldijo la higuera por maldecirla, sino para dar una enseñanza, ¿verdad? Y pues los higos son ricos, los higos es una fruta pequeñita, así como arrugadita, se puede comer cuando está madura en el árbol o se puede secar y también dice que esa fruta da mucha energía. Hacen jalea de higo y la untamos en el pan y lo comemos y es muy rico. Y así pues, niños, nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser portadores, ¿verdad? De ese fruto que el Señor nos da en su palabra para que todos los que necesiten puedan utilizar ese fruto nuestro, ¿verdad? El fruto que ya dijimos es el amor, es el gozo, es la paz, es la fe, es la mansedumbre, es la templanza, el dominio propio, ¿verdad? Eso es el fruto del Espíritu, el que nosotros tenemos que dar a la humanidad, enseñar en esta tierra mientras estamos por aquí, porque un día pues ya no estaremos aquí, pero estaremos en presencia de nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga, los amamos mucho y pues hasta aquí esta enseñanza de este día. Saludamos a todos, les amamos y Karen. Amén. El Señor Jesús se agrada cuando los niños hacen buenas obras y recuerden siempre de tener los frutos del Espíritu en su vida. Y como dice Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Esperamos en el Señor que pronto nos podamos reunir, niños. Y pues por mientras seguimos orando los unos por los otros. Saludamos a todos. Que el Señor les bendiga. Les amamos, Dios les Hasta la bendiga. próxima. Bye.